Nos encontramos ahora con Delia Muñoz. Gracias, Delia, por acompañarnos hoy en Redes y Poder. Y queremos preguntarle, ella es abogada y maneja muy bien todos los temas legales. Queremos preguntarle por la noticia que ha marcado hoy día un poco la jornada política, Delia. La acción de amparo a favor del expresidente Alan García, cuyo voto dirimente del juez Soler determinó, con esto se acaba cualquier proceso de la mega comisión contra García o ya esperamos que haya alguna apelación. Mira, en primer lugar recordemos de que en el caso del señor García no estamos en una sentencia que recién se emite. La sentencia que a él le concede la protección se dictó, si mal no recuerdo, en marzo o en mayo del 2014. Y es en base a esa sentencia de que se va al Congreso de la República y que el Congreso de la República decide no observar la sentencia y se lleva la discusión del informe de la mega comisión al Pleno del Congreso. Entonces estamos en lo que es una resolución en ejecución de sentencia, es decir, de que evalúa si los señores han cumplido con el mandato de protección que se dio de manera primigenia. No cumplieron. Eso es lo que está diciendo, que no han cumplido, que tiene que respetarse la sentencia originaria. Y es una demanda de amparo sobre control político. Acá yo veo de que hacen muchas comparaciones con el tema de la señora Nadine Heredia. Y yo creo que hay que tener acá dos criterios jurídicos muy claros. El presidente García es investigado en el Congreso porque los altos funcionarios solamente pueden ser investigados y pueden ser acusados por el Congreso de la República, porque así lo dispone la Constitución. Y es dentro de ese proceso de control político y de acusación donde los abogados del señor García reclaman por vulneraciones al debido proceso, una serie de vulneraciones. Y es ante ese reclamo que hace más de un año y medio aproximadamente, que se le da la razón. En el caso de la señora Nadine Heredia, ella es una funcionaria que tiene que ser investigada por la Fiscalía, como cualquier persona. Es una ciudadana. Y el delito por el que se le está investigando es lavado de activos, a diferencia del otro caso en el que es el control político y si existió o no infracción a la Constitución en el ejercicio de funciones o si hubieran problemas de tipo penal. Delia, como bien dices, la primera acción de amparo favorable al expresidente García fue hace un año aproximadamente, pero pese a esa acción de amparo en el Congreso, en el Pleno, se aprobó los informes de la mega comisión y se hizo una acusación constitucional contra García por los casos narcoindultos, agua para todos, etc. Entonces, a sabiendas de que había esta primera protección, como tú la has llamado, que es la acción de amparo, ¿no eran válidos estos informes en el Pleno, pero igual se hicieron? Mira, allí hay todo un tema. Yo seguí muy de cerca el desarrollo de estas acusaciones porque a nivel internacional en el sistema interamericano tenemos más o menos 6 sentencias que regulan lo que es el control político a los altos funcionarios o magistrados constitucionales y su aplicación de garantías judiciales y debido proceso. Entonces, las sentencias de la Corte Interamericana lo que dicen es de que cuando tú haces control político, como te sustituyes por la Fiscalía para hacer la acusación, debes de respetar las garantías judiciales, concretamente las referidas a la Convención Americana en los artículos 8 y 25. La posición peruana, en el caso concreto de la mega comisión, era de que como ellos no son una instancia jurisdiccional, no tienen por qué respetar todas las garantías constitucionales. De ahí surgió mi interés de ir siguiendo muy de cerca el caso, ¿no? Entonces, eso es lo primero, de que hablamos de un control político de un alto funcionario donde el Congreso de la República en el modelo peruano sustituye al fiscal de la Nación, ¿no? Yo recuerdo que cuando se daban los debates en el Pleno para ver estos casos, los congresistas apristas decían que insistían en que esto no iba a tener al final ninguna validez, mucho antes de que se diera este voto dirimente del juez Soler. Mira, expliquemos a tu audiencia, que es una audiencia educada. La Constitución dice que
si tú has sido ministro, presidente de la República, miembro del TC, de los órganos autónomos, solo se te puede acusar si el Congreso de la República así lo aprueba. Y el reglamento del Congreso, que tiene rango legal, establece que la tarea de la acusación solo la puede hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que integra la Comisión Permanente. Es decir, que cuando la megacomisión termina su informe, no debió haberlo llevado al Pleno, sino que tuvo que ser ratificado por la Comisión Permanente. Acá hay un problema terrible de falta de conocimiento, o yo no sé cómo llamarlo, pero se lleva directamente al Pleno, porque una comisión investigadora no tiene facultades para formular acusación contra un alto funcionario que tiene el fuero constitucional. Entonces, cuando llevan esos informes, hay algunos congresistas, como me parece que la mayoría de la bancada fujimorista, que no votan, porque la congresista Marta Chávez sustenta de que esta comisión carecía de prerrogativas para someter al Pleno la aprobación de una acusación constitucional contra un expresidente y otros altos funcionarios. Sin embargo, se va allí donde está el vicio de la propia norma interna. O sea, esos informes no debieron ir al Pleno del Congreso. O debieron ir solamente para dar cuenta que se habían terminado, pero la instancia establecida competente para formular una acusación constitucional es la Comisión Permanente. Ya, entonces han habido una serie de vicios, por decirlo de algún modo. Y mira, por ejemplo, en años anteriores, cuando estaba vivo el congresista Díez Canseco, que era un hombre que participaba mucho en este tipo de comisiones investigadoras, él iba avanzando con las investigaciones y las ponía a disposición del Ministerio Público, porque el Ministerio Público sí podía hacer la investigación. Claro. E inclusive lo que puede hacer el Ministerio Público en el caso de un alto funcionario, toma conocimiento del tema y lo deriva para que le autorice a seguir investigando a la Comisión de Asuntos a la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Entonces, esa era la práctica, porque el sistema constitucional, el modelo que tenemos, establece esas pautas, y esas son las que se han vulnerado, y es por eso de que en el primer amparo de hace más de un año se le da la protección, y luego hay otra serie de vulneraciones que tú vas viendo que se van dando en el caso, Ahora ¿no? se entiende mejor que es un tema jurídico, legal, pero claro, también muy político, y las respuestas son políticas, sin por duda. supuesto. Sin duda, las respuestas son políticas. Ahora, el congresista Tejada, que es quien presidió la megacomisión, ha dicho hoy día que hay un precedente respecto al fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso de Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo también ha querido hacer lo mismo que la defensa de Alan García respecto a la comisión Ecoteva, pero no le dieron la razón en el Poder Judicial y ha ido al Tribunal Constitucional. ¿Hay algo más que hacer Tejada y compañía? Nuevamente es un caso distinto. Pero hoy día, precisamente en las declaraciones que hemos pasado al inicio del programa, el señor Tejada alude a un fallo del Tribunal Constitucional y dice que va a insistir. ¿Tiene jurídicamente alguna nueva oportunidad, por decirlo de algún modo, Tejada? El señor Toledo ya no goza de fuero de protección constitucional. Él ha sido investigado por eso directamente por la Fiscalía. Y él plantea una acción de garantía constitucional porque han anulado el proceso diversas oportunidades. Y además se está dilatando demasiado la investigación y él ha reclamado por eso. Y es por eso de que cuando se le deniega la protección, él recurre al Tribunal Constitucional. Y el tribunal ha dicho de que prosiga la investigación porque ha considerado que las demoras que se dan en la investigación en la Fiscalía no constituyen una vulneración al debido proceso en la modalidad de vulneración al plazo razonable. O sea, son cosas completamente diferentes. Pero Tejada alude a ese fallo. Claro, si bien estamos hablando de agentes políticos en nuestra sociedad, cada uno de los reclamos tiene una razón y tiene una vía completamente diferente. Claro, quieren a veces poner todo, dar los mismos ejemplos. Al principio de la entrevista mencionabas, Delia, el caso Nadine Heredia, que no tiene nada que ver con el caso del presidente García, pero en algún momento
se comparó por las figuras de acción de amparo y habeas corpus, que no son lo mismo, pero quiero que expliques a nuestros televidentes por qué el tema de Nadine Heredia sí continúa y por qué el tema de Alan García no, porque la señora Heredia está un poco diciendo pues que hay cierto favoritismo en el Poder Judicial para beneficiar a García y perjudicarla a ella. Mira, en primer lugar, en un proceso judicial, los jueces tienen la mala suerte de que el 50% gana y el 50% pierde. ¿No es cierto? Porque tienen que optar por una posición o por otra. Luego, en el caso de la señora Heredia, ella plantea un habeas corpus. Un habeas corpus es una acción de garantía donde yo tengo el derecho de pedir de que cese la afectación a mi libertad personal. Yo estoy detenida sin causa, se ha excedido el plazo de detención, el juez con una investigación está amenazando mi libertad personal. Y es en ese supuesto donde procede el habeas corpus. Y la señora presenta este tipo de reclamo. Este tipo de reclamo sale fundado y las normas nuestras, por interpretación del Tribunal Constitucional, han establecido que en 3 casos, narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, así haya salido a tu favor la sentencia de segunda instancia, es posible presentar una apelación ante el Tribunal Constitucional. Y es así como se llega a esa instancia. En cualquier otro caso de otra vulneración, el proceso terminaba en segunda fase, ¿no? Y allí la sentencia del TC es bastante interesante, porque lo primero que le dice es que las vulneraciones que está reclamando no son materia de un habeas corpus, que lo que tiene que hacerse es plantear una acción de amparo, y allí en esa acción de amparo discutir, ¿no? Y luego lo que señala es de que se debe de proseguir con la investigación conforme a la apelación que hizo la Procuradora Pública en el año 2010, la doctora Príncipe, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional no acusa a la señora simplemente Heredia. Dice que sigue el proceso. Lo que dice es de que continúe con el proceso, pero que se adecúe a la vía procesal que es la de amparo, y que se realice una investigación porque no ha ocurrido la situación de cosa decidida por cuanto no se realizó una investigación prolija. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro. O sea, la señora Heredia es en este momento una persona que está investigada y que goza de todos los derechos y todas las presunciones, como el de la de inocencia. Pero como conversábamos en anteriores oportunidades, Delia, se están dando en estos casos, tanto en el caso García, como en el caso Heredia, como en el caso Toledo, que son 3 personajes políticos que están de algún u otro modo siendo investigados, respuestas políticas a hechos jurídicos, ¿no? Claro, lo que se está dando en los últimos años en el país es la judicialización de los actos políticos. Por los actos políticos se llevan a las personas a investigaciones como la del expresidente García y sus altos funcionarios, porque esta investigación no solamente lo involucró a él, sino a una serie de ministros que habían realizado funciones, ¿no? Entonces, allí lo que se ha hecho es desmenuzar la tarea de administración del Estado para ver si existieron o no ciertos actos que puedan ser o inconstitucionales o ilegales. Y solamente en ciertas áreas es donde se ha encontrado responsabilidad aparente en funcionarios de tercera o cuarta categoría. Pero a nivel de ministros no hemos tenido grandes acusaciones, ¿no? No, podríamos decir que jurídicamente hoy se cierra ya el capítulo de la mega comisión en el Poder Judicial, en el Congreso. Ya con esto podríamos dar por cerrado ese tema judicialmente, porque políticamente eso va a continuar. Políticamente va a continuar, Sí, como te sin duda. digo, basta con una simple lectura, no me crean a mí, vayan a la Constitución, lean el artículo correspondiente y lean el reglamento del Congreso, donde está claramente establecido cuál es el ámbito competencial de una comisión investigadora. Y va a quedar completamente claro que una comisión investigadora, así se haya llamado mega comisión, podía haber sido el nombre que quieran, pero la única entidad que tiene prerrogativas para poder investigar y formular acusación contra un alto funcionario Es la comisión permanente. es la comisión permanente. Entonces, allí surge el error en origen de quienes han asesorado al señor Tejada, Ahora, asesores, que se han querido saltar las vallas constitucionales. Y mira, Diana, tú y yo podremos tener muchas diferencias, pero yo creo de que tenemos que acostumbrarnos a que la solución
constitucional es la del Poder Judicial o la del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esto de que estén acusando a uno o a otro, si hubiera un viso de corrupción, de afectación al debido proceso, sí, pero solamente porque se lanzan historias o se lanzan comentarios de que no me gustan las sentencias, no es válido, ¿no? Claro, nos gusta o no nos gusta una sentencia, estamos en una democracia y hay que aceptarlas, no decir porque no me gustan no sirven, ¿no? Ahora, de que estamos en pleno proceso de carácter Electoral. político, todos son candidatos de algo, todos están corriendo una carrera para el próximo año o para Eso es ganar ellos cierto. la presidencia o conseguir curules, entonces allí todo vale para descalificar al rival, ¿no? Así es. Pero tenemos que aprender a ser muy claros que una cosa es el orden constitucional, el orden jurídico. Si no nos gusta, cambiémoslo, ¿no? Propongamos los cambios, pero no forcemos interpretaciones y no nos manejemos al que me gusta o no me gusta. Claro. ¿No? Es, por ejemplo, como lo que ha pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos emiten un fallo donde dicen que la remoción del consejero no procede porque la ley establece que tú lo puedes cesar si es que hay una denuncia penal de delito doloso o una sentencia, y ambos supuestos no se dan. Entonces el Consejo toma esa decisión. No nos gustó, muy bien, la podemos criticar, pero el Consejo se asusta ante la crítica y se siente poder político y retira sus votos y luego cesa al señor en evidente vulneración de derechos fundamentales, con lo cual este caballero Puede ir va a poder reclamar en instancias internacionales. Va a poder reclamar primeramente en instancias nacionales o en instancias internacionales, porque es clarísimo, ¿no?, que el Consejo Nacional de la Magistratura ha actuado más allá de sus ámbitos competenciales. Sí. Bueno, nosotros vamos a una pausa, Delia, y regresamos en Redes y Poder con Delia Muñoz.